Estimados colegas, es un placer dirigirme a ustedes con el objeto de dar una explicación breve del uso del método mixto o del enfoque multimétodo para desarrollar mi propuesta de tesis doctoral. Mi tema de tesis es la evaluación institucional universitaria, perspectiva teórica para la Universidad Experimental Venezolana. Como todos sabemos todo lo del sector universitario, o que hemos tenido la oportunidad de convivir con el sector o en el sector universitario, se evidencia una situación muy grave para las instituciones de educación superior en Venezuela. No existe un presupuesto adecuado, cónsono y pertinente para desarrollar las funciones de docencia, de extensión, de investigación. Las universidades no poseen la capacidad para generar ingresos propios que les permitan funcionar. El Estado venezolano no da un presupuesto justo y acorde a dichas necesidades. Además, el Estado venezolano, desde sus sistemas de evaluación y acreditación, han emitido diferentes metodologías para poder aproximarse a procesos de evaluación institucional. Hoy día, a comienzo de la tercera década del siglo XXI, están dando nuevas aproximaciones para poder desarrollar programas de evaluación. Pero si los actores de las comunidades universitarias no están claros de el objeto de dichas evaluaciones, no las tomarán como suyas y los procesos no tendrán el éxito adecuado, no tendrán realmente cómo cumplir con el objetivo para lo cual se desarrolla un programa de evaluación institucional, que no es más que darle a las instituciones de educación superior las herramientas necesarias y pertinentes para la toma de decisiones en pro del crecimiento de las universidades, en pro de que las universidades cumplan realmente con su papel, que es el ser útil, pertinentes al desarrollo del área donde están circunscritas, que realmente dinamicen las regiones donde están circunscritas. De manera particular, la Universidad del Táchira nace en la década de los años 70 para poder hacer grande al Táchira, a la región, a la zona fronteriza, a Venezuela. La intención entonces, como bien lo dije al principio, es dar a conocer cómo se pretende desarrollar un método mixto para dar cumplimiento a los objetivos de mi tesis doctoral. Y hablando de los objetivos, partimos de que dichos objetivos tienen que hacerse ya pensando en ese enfoque mixto. Y por eso nos planteamos preguntas desde el enfoque cuantitativo y preguntas desde el enfoque cualitativo. A nivel de la gran pregunta, tenemos cuál sería la perspectiva teórica de evaluación institucional universitaria para la Universidad Experimental Venezolana, que nos lleva a un objetivo general: configurar una perspectiva teórica de evaluación institucional universitaria para la Universidad Experimental Venezolana. Luego nos vienen las preguntas
más específicas desde el carácter cuantitativo. ¿Qué principios acompañan el proceso de evaluación institucional? ¿Qué visión y experiencia tienen los miembros de la comunidad universitaria sobre la evaluación institucional? ¿Cuál es la orientación teórica que sustenta la evaluación institucional desde la perspectiva de los miembros de la comunidad universitaria? Estas preguntas plenamente formuladas bajo el enfoque cuantitativo nos llevan a objetivos de carácter cuantitativo: determinar los principios que acompañan la evaluación institucional universitaria desde los aportes teóricos, estimar la visión y experiencia de los miembros de la comunidad universitaria sobre la evaluación institucional, especificar las orientaciones teóricas que sustentan la evaluación institucional universitaria de la Universidad Experimental Venezolana desde la perspectiva de los miembros de la comunidad universitaria. Ahora nos vamos a la pregunta de carácter cualitativo. ¿Cuáles son las categorías emergentes que sustentarían la evaluación institucional desde la visión y experiencia de sus protagonistas? Esta pregunta nos lleva a un objetivo de carácter cualitativo: configurar las categorías emergentes que sustentarían la evaluación institucional desde la visión y experiencia de sus protagonistas. Como podemos ver, desde los objetivos, desde la formulación del problema y desde el planteamiento, ya nos vamos formando un posible enfoque mixto que tendremos que abordar con métodos mixtos. Para ello, desarrollamos una propuesta de integración, que sería en este caso la triangulación concurrente, que consiste en contrastar datos de carácter cuantitativo y datos de carácter cualitativo. Los datos, por lo general, en la triangulación concurrente, se recolectan de manera simultánea. Al tener los datos, se pretenden comparar para contrastarlos y de esta forma tener una visión más profunda del objeto de estudio y del problema que queremos abordar y conocer. El planteamiento triangulado concurrente, ¿en qué consiste? El propósito de este estudio mixto concurrente es configurar una perspectiva teórica de evaluación institucional universitaria para la Universidad Experimental Venezolana, como ya lo hablamos. Para la rama cuantitativa, se pretende determinar los principios que acompañan la evaluación institucional desde los aportes teóricos, estimar la visión y experiencia de los miembros de la comunidad y especificar las consideraciones teóricas que orienten la evaluación institucional desde la perspectiva de los miembros de la comunidad por medio de recolectar y analizar datos de los factores claves de dicha evaluación, utilizando un cuestionario como instrumento de medición basado en un modelo EFQM, aplicado a una muestra significativa de los miembros de la comunidad universitaria unetense bajo un muestreo probabilístico estratificado al azar proporcional con un nivel de confianza estimado del 95% y un error muestral de 5%. Fíjense, se estima totalmente el estudio bajo el carácter cuantitativo, bajo la técnica de la encuesta y con un instrumento como es el cuestionario. Un estudio rígido, un estudio estadístico muy claro y muy preciso para poder tomar la población o abordar la población de todos aquellos miembros de la comunidad universitaria y poder desarrollar inferencias como así lo asegura o lo estima los enfoques de carácter cuantitativo. Para la rama cualitativa se pretende configurar las categorías emergentes que sustentarían la evaluación institucional desde la visión y experiencia de sus protagonistas,
por medio de recolectar y analizar datos de los procesos evaluativos mediante la aplicación de una entrevista de profundidad a una muestra intencionada compuesta por las 4 autoridades y los 5 decanos, quienes conforman los 9 informantes claves con un tipo de muestreo guiado por propósito. Acá es más específica la muestra, es intencionada. Se están tomando aquellos informantes claves que a juicio del investigador son los que toman las decisiones en la gerencia media y en la alta gerencia de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Como podemos observar en el gráfico, se marcan los 2 procesos a seguir tanto en el enfoque cuantitativo como en el enfoque cualitativo. Cada uno de ellos marcan las fases conceptuales que se deben aplicar, el desarrollo de las técnicas, los instrumentos, el análisis de los datos, el análisis de la información, los resultados, cómo realmente se deben justificar dichos datos, cómo se deben desarrollar las inferencias con base a esos datos, a esos hechos, a esa información que se va a ir desarrollando con base a lo encontrado. Y una vez que se tengan en paralelo cada uno de los procesos desde el enfoque cuantitativo y desde el enfoque cualitativo, ahí sí habrá un contraste que es lo que denomina, en este caso, tanto Fernández y Batista, como Campos Arenas, las metas inferencias, producto del contraste de la comparación de los resultados de ambos enfoques. Cada uno de los enfoques tendrá un proceso marcado y se puede ver mediante esta tabla comparativa los diferentes supuestos que como investigador se debe tomar. En el aspecto de la muestra, a nivel del enfoque cuantitativo, es una muestra grande, representativa, son los miembros de la comunidad universitaria, docentes, administrativos, obreros, estudiantes, egresados, mientras que a nivel cualitativo es una muestra pequeña, solo son las autoridades y los 5 decanos, dadas sus cualidades. El muestreo en el nivel cuantitativo es un muestreo estratificado al azar, probabilístico, proporcional, mientras que en el nivel cualitativo es un muestreo intencionado, guiado por propósito. A nivel de la técnica, en el enfoque cuantitativo, usaremos la técnica de la encuesta y a nivel cualitativo, la entrevista a profundidad. A nivel del instrumento, en el enfoque cuantitativo, usaremos el cuestionario bajo un modelo FQM, donde se podrán presentar preguntas dicotómicas de selección múltiple, de escalamiento tipo Likert para medir algunas aptitudes con base a los procesos, mientras que en el enfoque cualitativo se tendrá un guión de entrevista con preguntas abiertas y de profundidad. Para el análisis de los datos a nivel cuantitativo, será reductivo, uso de la estadística descriptiva e inferencial, inferencia de la muestra a la población. A nivel del proceso cualitativo, será inductivo, análisis de texto para descubrir eventos no anticipados, influencias y condiciones, generación de categorías, temas y patrones, y así poder ir desarrollando todas aquellas premisas que nos vaya vislumbrando la entrevista. Otro aspecto sería el proceso en análisis de los datos. A nivel cuantitativo tenemos ideas preconcebidas, los datos se llevan a las matrices para el análisis estadístico.
A nivel de cualitativo, se relacionan variables conforme se recojan los datos verbales. En el análisis de datos, la carga de los datos a nivel cuantitativo se hace en paquete estadístico, en este caso el SPSS. Se generan cuadros de frecuencia, cálculo del alfa de Cronbach, con aquellas preguntas tipo Likert. Recordemos que en el alfa de Cronbach tenemos que tener cuidado con los valores que estén muy por encima de 0.81 para que nos dé realmente confiable. A nivel cualitativo, tenemos la organización de los datos, la transcripción del material, el uso del Atlas TI, la codificación mediante la creación de categorías, comparar dichas categorías e interpretar los datos, el desarrollo de temas y patrones. En la presentación de los datos a nivel cuantitativo, tenemos los cuadros de distribución de frecuencia, los perfiles de significancia, gráficos correlacionales, entre las diferentes variables. A nivel cualitativo, tenemos los fragmentos de texto, los mapas conceptuales, categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian categorías, materiales simbólicos y modelos en referencia a la evaluación institucional universitaria. Por último, presentamos el reporte de resultados, inferencias objetivas, impersonales, no emotivas, en el caso del enfoque cuantitativo, y en el caso del enfoque cualitativo, inferencias personales y emotivas. Una vez que tenemos ya los resultados de ambos procesos, ahí sí contrastamos e interpretamos los diferentes resultados que obtenemos de ambos enfoques para poder conseguir convergencia o divergencia mediante la triangulación y tener una visión holística y más clara de nuestro objeto de estudio. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer.